Hola a todos opositores, ¿qué tal? Bueno, como veis, aquí estamos en otra ocasión para analizar el examen oficial que se ha celebrado de la oposición a Policía Nacional, ascenso, ¿vale? Escala básica de policía a oficial de policía. Lo que vamos a hacer es analizar el examen, cada una de las preguntas. Vamos a ver únicamente las que tienen que ver, la relación que tienen que ver con las de policía, con las de ingreso, para que sepáis un poco por dónde pueden ir los tiros, cómo pregunta, en fin, para sacar también preguntas interesantes de cara a vuestro examen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, en este vídeo, como quiero que el vídeo tenga, no solamente os dé las respuestas correctas, que ya las podéis ir viendo, que para empezar tenéis el examen ya colgado en la página web, ¿vale? Os metéis en el rincón del policía. Fijaos, esto es la propia, nuestra página web, ¿vale? Os metéis al rincondelpolicía.es, os vais al blog, por ejemplo, o aquí, mira, aquí en Policía Nacional y os metéis en preguntas de exámenes oficiales y ahí tenéis un montonazo de, fijaos, desde el último que acabo de subir de ascenso oficial, el de inspector, también el de ascenso a inspector y bueno, todas las preguntas por temas, separadas por temas de exámenes oficiales de policía, ¿vale? De escala básica. Entonces, con todo esto, pues bueno, tenéis un montón de material para fijaros de cara a posibles preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer, para empezar, vamos a ir analizando pregunta a pregunta. Vamos a sacar información interesante, vamos a explicar información, como siempre comento, que es un poco satelital. Y lo que siempre recomiendo, de cada una de las preguntas, cuando os pongáis a hacer un simulacro, un test, incluso de un examen oficial, que no directamente os vayáis a hacer la pregunta y ya está. Iros a, oídos mejor dicho, a posibles preguntas que nos pueden hacer de esa materia, ¿vale? Un poquito de información extra por si cae una pregunta parecida de ese contenido, ¿vale? Aquí tampoco podemos irnos mucho más allá, pero, bueno, algo más de información yo os quiero dar, ¿vale? No vamos a poder ver todas las preguntas en este vídeo, vamos a hacer otra parte, pero para ello os voy a pedir una cosita, y es que pongáis, ¿vale?, en comentarios qué os parece el nivel del examen, de las preguntas de examen, y bueno, si tenéis alguna duda en concreto de alguna de las preguntas para poder resolverlas también en el siguiente, ¿vale? Cuando consigamos bastantes comentarios en el vídeo, pues bueno, subimos la siguiente parte, ¿vale? De alguna forma, para potenciar el que haya más comentarios, lo compartís con vuestros compañeros, en fin, para poder dar visibilidad al vídeo, que ya os digo, me parece muy interesante de cara a poder analizar. Así que bueno, me dejo de rollos y vamos a empezar a ver cada una de las preguntas, ¿vale? Mira, la primera ya empieza, no lo vamos a separar tampoco por temas ni nada, vamos a ver las preguntas que nos van a ir haciendo. La primera, una de las cosas que os voy a ir diciendo es que, así como un análisis rápido, es que nos preguntan bastante por temas relacionados con, por ejemplo, violencia de género, código penal, también relacionado con protección de datos, alguna de constitución, tampoco demasiadas, sobre todo de los estados de alarma, excepción y sitio, la ley, y alguna de la Unión Europea y tal. Pero lo que he observado que más se están centrando también mucho de términos de ciberdelincuencia, ¿vale? Ciberataques, sobre todo. Así que, bueno, también vamos a verlo. Entonces, por ahí quiero también que veáis este análisis, que no solamente veamos cada una de las preguntas, sino, oye, nos podemos fijar en algo de cara a lo que es a vuestro examen de escala básica de ingreso a policía. Bueno, pues vamos a verlo. Venga, la primera dice, según la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, ¿cuál es la edad mínima para dar consentimiento para
la cesión de datos. Pues bueno, aquí es el artículo 7 de la ley el que nos dice que la edad pues va a ser 14 años, ¿vale? Es decir, podrá fundarse en consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Entonces esa es la edad, como si dijéramos, límite. Luego hay una serie de excepciones y tal, pero la edad límite siempre es más, nos podemos acordar en cuanto a, pues por ejemplo, si queréis buscar una información parecida, podemos irnos a la responsabilidad penal de los menores, cuando pueden ser responsables conforme a la 5-2000, ¿no? Que es pues, a partir de los 14 años. Pues bueno, ahí tenemos esta información y nada, lo que nos dice el propio artículo 7 es que para el tratamiento de datos de menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo va a ser lícito si consta el consentimiento del titular que tenga pues la patria potestad de ese menor, ¿vale? O la tutela, en cuanto dice con el alcance que determina los titulares de la patria potestad o tutela, es decir, conforme quieran, pues por ejemplo, sus padres, ¿no? Vale, pues bueno, nos acordamos de esos 14 años. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, también, no os lo he comentado, pero nos pregunta sí, hay algunas preguntas para considerar importante la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta también porque es un tema que vais a tener que estudiar. Por ejemplo, nos dice, entre las infracciones leves, ¿cuál se encuentra? La de alegación de datos o circunstancias falsos, el incumplimiento de restricciones de circulación personal o itinerario, tal, o la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación ilícita. Tened en cuenta, aquí siempre recomiendo que si os os estudiáis las diferentes infracciones que se pueden cometer a nivel de régimen sancionador de cualquier ley que os tengáis que estudiar, hagáis una diferencia entre pues, leves, graves, muy graves. Normalmente va a haber una que tenga... Normalmente se puede hacer como una comparativa y ver las pequeñas diferencias o matices que hay entre las leves, graves, muy graves, ¿no? Pero también habrá una de ellas, uno de los grupos que tenga muy poquitas posibles infracciones. Aquí, por ejemplo, las muy graves son 4. Entonces, pues si nos aprendemos esas primero y las controlamos, pues vamos a poder descartar en un posible examen, pues opciones que nos pongan y por tanto descartarlas, porque aquí nos estamos yendo a las leves y son las que más hay, pero es que además el propio contenido de la infracción puede ayudarnos. Pues, por ejemplo, la C, pues lógicamente si al final nos está diciendo infracción penal, ya si lo siguiente es irnos a nivel penal, pues esta va a ser pues algo más grave que una infracción leve, ¿no? Entonces, puede ser muy grave, la descartamos. O incluso la de alegación de datos o circunstancias falsos. Pues ya aquí hay un tipo de falsificación, pues también se puede considerar importante, grave, incluso pues nos habla al final de infracción penal. Pues ya casi que por descarte podríamos decir que es la B, ¿no? Así que nada, pues bueno, eso es un pequeño truco también que tengáis en cuenta de cara a posibles preguntas de este tipo. Vale, la siguiente nos pregunta por el estado de excepción, ¿vale? Sabéis que la Constitución española habla de casos en los que se pueden limitar derechos, ¿vale? En el título 1. Nos remite al 116 de la Constitución española, donde nos dice: una ley orgánica desarrollará los estados de alarma, excepción y sitio. Y esa ley orgánica es la 4 de 1981. Por tanto, nos dice que una vez que se declare el estado de excepción, puede procederse a la detención de cualquier persona siempre que existan fundadas sospechas de que esa persona vaya a provocar alteraciones del orden público durante el plazo máximo de 10 días, ¿vale? Entonces, aquí nos interesa aprendernos esta ley. Para nuestro examen creo que es más secundaria, ¿vale?
Nos suelen preguntar por plazos en cuanto a o incluso las autoridades competentes para declarar el estado de alarma, excepción y sitio. Es decir, con el cuadrito que siempre vemos en clase es más que suficiente. Es decir, resolvemos el 100% de las preguntas que nos han hecho. ¿Que podemos irnos un poco más? Pues como siempre comento, oye, cuando tengamos la base ya muy controlada, es decir, ese cuadro, es decir, lo que nos viene a decir el título 1 de la Constitución, el 116, ¿vale? Con eso es la base, podemos irnos a algo más secundario que es la ley, ¿vale? Es decir, esta ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio, y dentro de esta ley, pues también establecer niveles. Es un poquito larga, entonces, para estudiarnos algunas cosas. Plazos, pues normalmente aquí lo que nos dice es que la autoridad puede tener, si considera necesario, para ese orden público en el caso de un estado de excepción, ¿vale? Tenemos que diferenciar estados de alarma, excepción y sitio y cuándo y qué derechos se pueden limitar en cada uno de los estados de alarma, excepción y sitio. Sabemos que el de alarma no se puede y hay una diferencia sustancial. Bueno, sustancial, es una diferencia muy sustancial en cuanto al derecho, pero nada, es una información muy pequeñita en cuanto a la diferencia de derechos que se pueden suspender entre estado de excepción y estado de sitio, ¿no? Entonces, es algo que nos tenemos que aprender. Aquí el plazo máximo es de 10 días. No podrá exceder de esos 10 días, ¿vale? Y, bueno, lógicamente, esas personas detenidas van a tener los derechos que se reconocen a cualquier detenido, ¿no? El artículo 17 de la Constitución. El 17.3, que es precisamente el que os estoy comentando que debemos de tener en cuenta para la diferencia entre estado de excepción y estado de sitio. Vale. Vale, pues es esta de aquí, la B. La siguiente es, bueno, la Ley Orgánica 7/2021, que es de instalación de sistemas de grabación de imágenes y demás, y sonidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues esta ley lo que nos viene a decir es que la instalación de estos sistemas se va a hacer conforme a un principio. Cuidado porque la ley sí que nos habla de algunos de estos principios, en concreto los que nos pone aquí de transparencia y tal, pero la instalación de estos sistemas que viene en el artículo 15, sistemas de grabación de imágenes y sonidos por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, se van a tener en cuenta conforme al principio de proporcionalidad para asegurar la protección de edificios e instalaciones propias, protección de edificios e instalaciones públicas y los accesos que estén bajo custodia, salvaguardar y proteger instalaciones útiles de seguridad nacional y prevenir, detectar e investigar la comisión de infracciones penales y protección y prevención frente a las amenazas de seguridad pública. Es decir, vamos a aprendernos ese principio. Normalmente también es interesante que tengáis en cuenta los principios por los que se llevan a cabo, porque ya más allá de la importancia que tenga en cuanto a nivel práctico, es algo que es preguntable. Entonces, bueno, a lo mejor pues nos ponemos a hacer un examen de desarrollo, pues si no pones en base al principio tal, tampoco pasa nada. Pero algo que es muy concreto, como puede ser un examen tipo test, pues es donde tenemos que irnos, ¿no? Entonces son ese tipo de palabras que podemos señalar como claves, ¿vale? Para hacer, pues por ejemplo, un resumen, un esquema o lo que sea. Vale, vamos con la siguiente. Fijaos esta de aquí, tampoco, la siguiente, tampoco creo que nos la pregunten como tal, ¿vale? Porque nuestros exámenes son como más literales. Si nos la preguntaran, bueno, es deducible, pero realmente la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la 286, viene como si dijéramos de una época que sabéis que es la anterior a la democracia, en la que pues el modelo policial era muy diferente. Es más, pues se pasa, pues eso, se pasa a una policía como más servicial, ¿no? Entonces, sabiéndonos eso, que es algo clave, básico, pero como os digo, que tampoco creo que os tengáis que liar mucho en este tipo de, introducciones y de informaciones,
pues bueno, podríamos resolverlo, ¿no? Porque fijaos que nos dice un modelo de servicios intermedio de naturaleza mixta, de vigilancia, de legalista. Ya es lo único que cambia entre las opciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podríamos irnos a la de servicios. Una policía más servicial, ¿no? Que se traduce ahí, por si queréis recordarlo. Pero vamos, que ya os digo que esta pregunta también tiene relación, pero se puede ir un poquito de contexto, ¿vale? La siguiente es, también de Código Penal, como os digo, ley de enjuiciamiento criminal y tal, preguntan bastante. Nos dice, ¿qué tipo de delito es obligatorio de denunciar? Hay 3 tipos de delitos, los que vemos aquí, el público, el privado, semipúblico. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues bueno, básicamente es el cómo, como veis, la obligación de denunciar. ¿Qué es la denuncia? Es como poner en conocimiento un determinado hecho, ¿vale? Vale, pues los delitos públicos, que son pues la gran mayoría, es obligatorio que si se tiene conocimiento de un delito se denuncie, ¿no? Y se necesita llevar a cabo esa denuncia. Entonces, los delitos semipúblicos, semiprivados o los privados, pues por ejemplo los privados y tal, se necesita una querella, ¿vale? Entonces, no va a ser necesario la denuncia en cuanto a que, pues bueno, si se comete un delito semipúblico, semiprivado y tal, igual que en el privado, va a quedar a decisión, pues en este caso de la víctima, de interponer una denuncia, ¿vale? Para que comience un proceso penal, ¿vale? Esta yo creo que es muy facilita. Vale, también nos preguntan por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vale, pues esta pregunta que nos dice, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿quién preside el Tribunal Superior de Justicia? El Tribunal Superior de Justicia viene regulado en el artículo 70, bueno, artículo 70 y siguientes de esta ley, y básicamente nos dice que, bueno, sabéis que la diferencia, bueno, se divide en cuanto a nivel territorial, la organización judicial, a nivel nacional, a nivel, pues eso, autonómico, provincial, municipal incluso, de partidos judiciales también, vale. Pues hay 2 que culminan, como si dijéramos, cada uno de esos territorios. Uno es el Tribunal Superior de Justicia, que tenemos que relacionarlo con las comunidades autónomas, es decir, culmina la organización judicial en una comunidad autónoma, y el Tribunal Supremo, ¿vale? Que no hay que confundirlo con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo es el que encabeza, como si dijéramos, esa pirámide imaginaria. Vale, pues el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo tienen como similitudes, sobre todo a nivel de concepto y a nivel de estructura. Si recordáis, el Tribunal Supremo tenía una serie de salas, se subdivide en una serie de salas. Muchas veces hacemos referencia a la sala 2 de lo penal. Vale, pues el Tribunal Superior de Justicia, lo que debemos de tener en cuenta es que tiene la sala de lo civil y la sala de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo social. Es decir, tiene un poquito menos. Pues bueno, la composición del Tribunal Superior de Justicia es del presidente, que el presidente es el presidente de la sala de lo civil y de lo penal. Por tanto, es aquí donde viene a estar la respuesta. Aquí lo vemos, ¿vale? El presidente de la sala de lo civil y de lo penal es el que preside el Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Y nada, un poquito más de aquí. La siguiente dice... Nos dice, también hemos hablado de la querella. Aquí define lo que es la querella, que es el acto por el que una persona pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la realización de un hecho que pudiera constituir una infracción penal, ¿vale? Es decir, es como poner en conocimiento del juez que se ha cometido un delito. Pero además la querella no es como una denuncia, sino que la querella dice, manifiesta su voluntad de ejercitar la acción penal contra los responsables. Por tanto, forma parte, ¿no?,
Pero claro, las opciones correctas, ¿cuáles son? La opción correcta, ¿cuál es? Dice, el querellante sí se constituye en parte acusada. La querella siempre es un deber, nunca un derecho. Nada. En la querella cabe la posibilidad que el juez exija el depósito, ¿vale? Esto, pues venía, si no recuerdo mal, a ver si lo... Venía básicamente en la ley de enjuiciamiento criminal y bueno, es como si dijéramos en que la ley de enjuiciamiento criminal nos dice que el depósito en una querella es como, creo que era en el 280, a ver, lo voy a buscar. Sí, nos decía, dice, el particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio. Pues bueno, es básicamente eso. Son los casos en los que pueden ser perseguidos, pues eso, a instancia de parte, por ejemplo, que son los delitos semipúblicos, semiprivados. En ese tipo de casos, el querellante, es decir, es el que interpone, la persona en el que interpone esta denuncia, vamos a hablar entre comillas, esta querella, para que el juez le dice, oye, tienes que, como si dijéramos, garantizar el pago de las costas procesales. Pues para eso, lo que nos dice, el juez puede exigir un depósito, una cantidad que va a fijar el juez o tribunal competente. Entonces, pues bueno, es básicamente eso, para asegurarse de que se va a pagar las costas. Y en este caso, pues por esa persona. Vale, otra pregunta de la 1/2004 de violencia de género. Nos dice, ¿cuál no es un principio? Otra vez nos hablan de principios y tal. ¿Cuál no es un principio rector? Pues aquí sería la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, ¿vale? Pues nada, esta tampoco tiene mucho más misterio. El artículo 2 realmente nos habla de una serie de principios rectores. Los considero un poquito secundarios y muy generalistas en cuanto a que son básicamente fortalecer, consagrar, prevenir o garantizar, fortalecer. Bueno, la prevención en concreto no es ese verbo. Pero bueno, nos podemos hacer una pequeña, como veis, lista de estos principios rectores porque, bueno, al final creo que pueden servirnos de cara a resolver preguntas muy directas como estas, pero un contenido que creo que tampoco merece la pena aprenderse de memoria de principio a fin, puede, con esa pequeña tabla de palabras clave de estos principios, pues servirnos para aprenderlo, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente. Que dice, a través del plan... Bueno, va a haber algunas que os he incluido que no tienen nada que ver, pero que pueden ser, pues, oye, para que las tengáis a nivel interesante. Por ejemplo, esta dice, a través del Plan Nacional de Identificación se estableció un protocolo de identificación de detenidos. Esta, lógicamente, no os la tenéis que ni tener en cuenta, pero bueno, básicamente es esta, que toda persona encartada en un atestado policial esté plenamente identificada desde el momento de su del momento de su detención hasta su comparecencia. ¿Esto qué es? Cuando dice encartada, que por eso un poco la he puesto también, ¿no? Que ya os digo, no os tenéis que aprender este tipo de planes nacionales, no os vayáis a ese tipo de publicaciones, ¿vale? Están muy de más. Pero esto es, en un atestado policial se recogen, pues, personas que pueden ser, pues eso, detenidas y que pueden ser culpables en un determinado delito y tal. Pues, básicamente, esas personas encartadas en un atestado policial, lo que nos dice, se identifica en el momento de su detención hasta la comparecencia en el juicio oral, ¿vale? Cuidado porque las otras opciones diferencia entre encartada o no. O
toda persona identificada en el momento de su detención. No, tiene que tener se tiene que cumplir ese requisito, ¿vale? En el atestado. Nada, solamente eso, por si pues alguna vez veis ese término. También aquí, ¿qué nos dice? Indique la respuesta respecto a las partes en el proceso penal. La opción A nos dice, la presentación de una denuncia implica por sí el ejercicio de una acción penal. Eso no es así, ¿vale? Ya lo hemos visto antes. La diferencia entre, sobre todo, denuncia y querella es principalmente este hecho. La B, la presentación de una denuncia convierte al denunciarte en parte del proceso penal. Más de lo mismo. Y luego, no puede ser parte del proceso penal el que no goce de la plenitud de los derechos civiles. Un poquito por descarte sería esta, ¿vale? Pero realmente, cuando se presenta una denuncia, pues ya os lo he dicho, el poner en conocimiento de una autoridad que se ha cometido un delito, ¿vale? Entonces, en ese momento se inicia un proceso penal en el que la policía, la fiscalía y tal empiezan a investigar, ¿vale? La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, decide si hay suficientes pruebas para que ese caso vaya al juez, ¿vale? Es decir, todo ese, al final es un poquito el resumen del proceso penal. Si sí hay pruebas suficientes, se va a ejercer la acción penal y se lleva ante el juez o tribunal competente. Y ya está el juicio y tal. Entonces, solo la denuncia en sí es solo el primer paso del proceso penal, pero no se garantiza que vaya a haber un proceso, no, que vaya a haber un juicio o que el acusado sea el condenado en sí, ¿no? Entonces, lo que permite la denuncia es que se investigue y llevarlo a los tribunales, pero en ningún caso, pues, estas opciones que hemos visto. Vale, otro concepto es el de la siguiente pregunta, que dice: persona que manifiesta un comportamiento discrepante respecto de las pautas de comportamiento consideradas normales en un determinado contexto social. Entonces, claro, aquí parece tres términos muy parecidos, ¿no? Y os voy a resumir rápido y ahora lo vemos un poquito con profundidad. El marginado realmente se refiere como una especie de exclusión social, ¿no? La desviación social es como la no conformidad con las normas que hay, que existen, y luego el inadaptado o la inadaptación es como la dificultad de poder adaptarse a las expectativas de una sociedad. Entonces, pues en un determinado contexto social, si no llevas a cabo, como veis, dice un comportamiento discrepante respecto a las pautas de comportamiento consideradas normales, pues estaríamos hablando del, pues eso, inadaptado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que básicamente es lo que os he dicho, ¿no? Ejemplo, pues aquí os he apuntado, pues por ejemplo, del desviado social, sería alguien que decide no trabajar y vivir como si fuera un nómada, ¿no? En una sociedad donde el trabajo y la vida sedentaria pues son la norma, ¿no? Pues es algo así. No le gusta como el tipo de sociedad en la que vivimos y decide vivir de forma diferente, ¿no? La desviación social es como no se conforma con las normas que existen. Entonces es un poco eso las diferencias, por si nos salen en otro momento. Vale, ¿alguna pregunta aquí de los posibles ciberataques? Dicen, de entre los siguientes, ¿cuál es una modalidad de phishing dirigida contra un objeto específico en el que los atacantes intentan, mediante un correo electrónico, conseguir información confidencial de la víctima? Bueno, esta es facilita, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlas porque son como tres formas de ataques cibernéticos relacionados con ese principal, que es el phishing, en los que se utilizan diferentes medios para ese fin, ¿no? Realmente el primero es como un ataque de phishing dirigido, en el que pues se personalizan incluso los correos electrónicos para dirigirlos a una empresa, a una persona determinada, ¿vale?
esa es la principal diferencia con el phishing, que el phishing suele ser algo más masivo y general, ¿no? El phishing, el phishing es como dirigido a una pluralidad, a un grupo, no un grupo concreto, sino en masa, y este es más directo, ¿vale? Bien, pues el segundo, como veis, que empieza por SM, que es el que conocemos como SMS phishing, que es básicamente lo mismo, pero utilizando mensajes de texto, el SMS, en lugar de correos electrónicos, ¿no? Vale, pues esa la descartamos porque nos están hablando de correos electrónicos en el enunciado. Y luego está, a lo mejor podríamos confundirnos con la C, el phishing. Bueno, si vemos la V, nos imaginamos voz, ¿vale? Entonces, primero, correos electrónicos, segundos, mensajes de texto y el tercero, voz, que básicamente es una técnica de phishing que se hace a través de, pues eso, llamadas telefónicas, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer en ese tipo de ataques es hacer llamadas y hacerse pasar por representantes de una institución y tal importante, entonces pues como que se lleva a cabo ese engaño, ¿vale? Tened en cuenta, apuntadlos por si no lo tenéis, pero esto sí que puede ser preguntado en el examen. Vale. Esta de aquí dice, ¿cuántos magistrados forman parte de la Sala Especial del Tribunal Supremo que resuelve los conflictos de competencia que se pueden producir entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional integrados en el Poder Judicial? Bueno, pues aquí nos tenemos que ir al capítulo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los conflictos de competencia, que en el artículo 43, si no me equivoco, a ver que lo compruebe. Bueno, el 42 nos dice que los conflictos de competencia entre juzgados y tribunales y tal se van a resolver por la Sala Especial del Tribunal Supremo, y es aquí donde viene la composición, que es básicamente lo que nos estaban preguntando, ¿no? Está integrado en el Poder Judicial por ¿cuántos miembros? Pues es el presidente y 2 magistrados, es decir, en total pues va a tener 3 miembros, ¿vale? Claro, bueno, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto. Por eso son 2 magistrados, ¿vale? Tenedlo en cuenta eso. Y es la sala de gobierno el que elige cada año a estos miembros. Bien, siguiente. Dice, en relación a los detenidos incomunicados, señale la respuesta correcta. Esta también está un poco muy fuera. Yo incluso casi que ni le haría ahora mismo mucho caso, ¿vale? Porque nos habla de, pues eso, de celdas incomunicados, la puerta de acceso al inodoro debe estar permanentemente cerrada cuando la celda esté ocupada. O sea, más de preguntas tipo así de protocolos a nivel de actuaciones y tal, lógicamente, pues están mucho más orientadas al examen de oficial, ¿vale? Tanto, pues, a cualquier, incluso, sí, sobre todo de oficial. Vale, vamos con otra que sí que puede estar relacionada con vosotros, que es este ataque, que dice, aprovecha una vulnerabilidad del software de los servidores DNS y consiste en modificar o sustituir el archivo del servidor de nombres de dominio cambiando la dirección IP legítima por otra acceso a una web falsa. Bueno, pues claro, aquí tenemos que diferenciar igual este tipo de ataques. Son 3 ataques diferentes, ¿vale? Y buscan también objetivos diferentes estos ataques, ¿vale? El primero, el BEC, que normalmente lo conocemos, es un tipo de ataque en el que los delincuentes se infiltran en el correo electrónico de las empresas y se hacen pasar por ejecutivos o empleados de alto nivel para llevar a cabo esos fraudes, ¿no? Entonces, lo que siempre comentamos en clase, este tipo de ataques suelen llevar a cabo y estar relacionados con la ingeniería social y técnicas el que hemos visto antes, de phishing, ¿no? De correos electrónicos para obtener cuentas de correo
y manipular así a los empleados y tal, ¿vale? Es decir, principalmente el Business Email Compromise es básicamente el objetivo es el robo de dinero o el robo de obtener datos, ¿vale? Luego está el deface aquí que veis que básicamente es como desfiguración de sitios web, ¿no? Que también es un tipo de ataque en el que se modifican visualmente el aspecto y la estructura de una página web y que se suele dejar un mensaje político y tal, ¿vale? Realmente, en este tipo de ataques, el objetivo, como podéis ver, no es robar datos, ¿vale? Pero sí que puede dañar la reputación de la empresa. Y luego el farming, que es también se dirige a usuarios de un sitio web legítimos, que es básicamente la que estamos definiendo en el enunciado, para, en este caso sí, robar información personal o financiera. Entonces se manipulan pues, esos archivos de sistemas de nombres de dominio, los DNS, o incluso se puede infectar el ordenador de la víctima con un tipo de programa malicioso para que modifica como los archivos host, ¿vale? Este tipo de archivos para que es un tipo al final es un tipo de farming, ¿no? Entonces es engañar para que proporcionen información los usuarios, pues confidencial. Muy bien. Vamos con otra, que es otra, como veis, de la 1/2004. Hay un par, como veis, las siguientes. Que dice, un individuo hace daño a los hijos que tiene con su pareja con la idea de forzar a ésta a aceptar su religión. ¿Qué tipo de violencia se está cometiendo? Y aquí nos habla de la vicaria y de la psicológica. ¿Qué tipo de violencia o cuál es la diferencia entre la violencia vicaria y la psicológica? Bueno, básicamente la vicaria es como un tipo de violencia indirecta, ¿vale? En el que pues se daña a algo o a alguien que la víctima valora para hacerle sufrir psicológicamente, ¿no? La diferencia, básicamente la psicológica, pues va a ser como más directa, ¿no? Es como un abuso emocional. Por tanto, aquí el caso que nos están exponiendo es que hace daño a los hijos para forzar a esta a que se base, ¿no? a lo que él cree, a su religión. Si os fijáis, es vicaria, pero también es directa, ¿no? Porque se le está dañando como a través de dos vías. Vicaria, pues lo que os he dicho, es un tipo de violencia indirecta en la que se intenta dañar a algo que queremos o que otra persona quiere. Pues, por ejemplo, yo qué sé, le haces daño al perro de la otra persona para hacerle sufrir, ¿no? Pues es como un tipo, pues eso, de violencia, en este caso, pues para herir a nivel, pues eso, psicológico a una segunda persona, a una tercera persona. Y la psicológica, pues es un abuso emocional, tipo de violencia que no hace falta usar la fuerza física, sino únicamente la palabra, comportamientos, manipulaciones, humillaciones, intimidaciones, todo este tipo de actos pueden ser traducidos en un tipo de violencia psicológica, ¿vale? Entonces, bueno, creo que estos dos términos deben de quedar claros para posibles preguntas. Vale, otra pregunta que nos dice, bueno, la 1/2004, que se modifica en el 2021 por como veis, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, establece una serie de medidas cuya finalidad, ¿cuál es? Pues, bueno, esta es la ley y viene pues al principio de todo, ¿no? Es más, es ese apartado 4 del artículo 1 el que se modificó, el que modifica esta Ley Orgánica 8/2021, que nos dice que la violencia de género, sí, creo que es esta,
Vale. Dice, también comprende la violencia con el objeto de causar daño o perjuicio a las mujeres, tal. No, pero... Bueno, básicamente es la de, dice, prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a tutela o guarda y custodia víctimas de esta violencia, ¿vale? Que bueno, que es el apartado, en este caso el apartado 2, ¿vale? Vale. Las siguientes a nivel del Código Penal, que básicamente nos dicen, las penas aplicables a las personas jurídicas tienen la consideración de graves, ¿vale? Las personas jurídicas, sabéis que anteriormente no tenían responsabilidad penal, pero se introdujo esas modificaciones. Lógicamente ahora ya sabemos que tienen esa responsabilidad penal, pero nos dice que las penas aplicables a las personas jurídicas, en concreto, siempre el artículo, os lo voy a decir, el 33.7, nos dice en concreto, las penas aplicables a las personas jurídicas son, pues unas que vamos a ver, ¿no? Que os voy a decir ahora un poquito por encima. Pero todas, y eso os lo tenéis que aprender así, tienen la consideración de graves. Y eso es un poco lo que nos intentan liar aquí, ¿vale? Normalmente, pues a las personas jurídicas, como no son personas físicas, esa es la principal diferencia, una persona jurídica pues puede ser una empresa y tal, ¿vale? Pues pueden ser multas, la disolución de la persona jurídica, suspensión de las actividades, cerrar locales, prohibición de realizar más actividades. Ese tipo de penas y ese tipo de castigos se pueden dar a una persona jurídica, ¿no? No se le puede meter a la cárcel a la persona jurídica en sí. Vale, pues en cualquier caso tiene la consideración de graves, ¿vale? Bien. Vale. Esta de aquí dice, la libertad vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través de alguna o algunas de las medidas, y tenemos que señalar la correcta. Bueno, pues esta en concreto viene en el 106 del Código Penal y hay una serie de medidas, ¿vale?, que se pueden dar. En concreto, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que cuando hay una lista y tal, no se van a ir a la más sencilla, no se van a ir a la primera y tal, ¿vale? Entonces, vamos a intentar también jugar con eso cuando estudiemos y cuando nos vayamos a aprendernos una lista, pues por ejemplo, de medidas o de competencias o lo que sea. Vamos a ser conscientes también en eso, que si quieren liar un poquito, no se van a ir a las primeras, que normalmente son las que primero nos aprendemos y las que son pues algo más sencillas de recordar, pero aquí se han ido a la última, que es la obligación de seguir un tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico, ¿vale? Ahí incluso podrían habernos liado bastante más las respuestas. Pero bueno, son, en cuanto a obligaciones, es de estar siempre localizable o de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal. En cuanto a prohibiciones, pues tenemos ya, en cuanto a obligaciones también, la de participar en programas formativos, laborales, culturales, o también la de, pues, ese tratamiento médico. Pero la de prohibiciones, pues, no en este caso, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida, de aproximarse a la víctima, de comunicarse con la víctima, de acudir a determinados sitios, de residir en determinados lugares, ¿vale? Ese tipo de prohibiciones. Entonces, no está dentro de las prohibiciones la de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, y no está dentro de las obligaciones pues estar sujeto al cuidado y vigilancia de un familiar y tal, ¿vale? Bueno, pues es un pequeño repaso a estas medidas, ¿vale? En cuanto a la libertad vigilada. Bien, esta de aquí, que nos habla de la Ley Orgánica de Régimen de Personal, que es un poquito secundaria, que la vemos en el tema 8 y, bueno, no es que suelen preguntarnos muchas cosas de aquí, pero aquí, fijaos que nos está preguntando
que dice que en base a esta ley establece en relación al ingreso en la Policía Nacional que el proceso de selección responde, además de unos principios de igualdad, mérito y capacidad que siempre sabemos y que los tenemos grabados a fuego, dice los establecidos a continuación. Otra vez, principios. Fijaos que nos están preguntando bastante de principios. Imparcial. Y nos dicen que señalemos la incorrecta, ¿vale? Siempre tenedlo en cuenta. Es más, a veces, como veis, nos lo ponen hasta en mayúsculas. Vale, pues imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, lógicamente, pues eso es correcto. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, también es uno de los principios. Y la de publicidad de las convocatorias y de sus resultados. No, ahí es donde está el error, ¿vale? En estos principios, siempre acabo en base a los criterios principales, a los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero siempre también a los de publicidad en cuanto a las convocatorias y sus resultados, no, y sus bases, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque esto pasa también, que nos centramos únicamente en la primera palabra de esos principios y a veces nos intentan liar con eso, ¿vale? Lógicamente, por descarte podríamos haber contestado esta, pero en un examen con nervios, con que creemos que nos están engañando por todos lados y tal, sí, en nuestra casa todos sabemos que la acertaríamos, pero en un examen real, pues a lo mejor se nos complica, ¿no? Entonces es eso, publicidad de la convocatoria y sus bases, transparencia, objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección y también adecuación entre el contenido del proceso selectivo y las funciones a tareas a desarrollar, ¿vale? Venga, vamos con alguna más. Aquí, Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está. Sabéis que siempre en nuestro tema extendido, en nuestro mega resumido y tal, centramos sobre todo sedes y funciones principales. Aquí, la sede, pues sabemos que es Luxemburgo, por tanto ya podemos contestar directamente que, bueno, si recordáis, teníamos el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, tal. Tenemos que, pues, con una lista principal de sedes y eso repasarlo continuamente, eso es muy interesante. Y luego puede ser composición, también muy interesante, de cara a aprendernos las instituciones de la Unión Europea. Pues bueno, aquí realmente nos dice el Tribunal de Justicia resuelve los recursos de casación. Esa es la esa es la respuesta correcta. Básicamente, la composición dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se subdividía, si recordáis, Tribunal de Justicia y el General, ¿no? Entonces, el Tribunal General, contra las resoluciones del Tribunal General, se puede interponer un recurso de casación. ¿Ante quién? Ante el Tribunal de Justicia. Por eso nos dice, el Tribunal de Justicia resuelve los recursos de casación que vienen del general, ¿vale? Entonces ya está, es un poco, pues aquí la explicación, y nos hacen bastantes preguntas de todo esto, ¿vale? Así que, pues yo me aprendería todo el cuadro de las instituciones de la Unión Europea, que lo tenemos tanto en el tema, con el mega resumido, como en los esquemas, muy bien, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente, que esta es el tema de la Dirección General de la Policía. Creo que no nos harán una pregunta de este tipo, porque si os fijáis se han ido a las disposiciones. Sí, lógicamente es una de las disposiciones que normalmente, pues, en las academias y tal se suele por lo menos ver una vez, pero tampoco creo que sea demasiado interesante. Digo que se suele ver y tal porque es relacionados con las unidades de intervención policial. Entonces sabemos que las unidades de intervención policial se crea una serie de unidades en base a territorios y que van a actuar, pues, según esa numeración, pues, en determinada localidad. Yo me aprendería primero, para escala básica, para el acceso, toda la estructura de la Dirección General de la Policía, de la Orden, y luego me iría aquí, ¿vale?
Eso ya para empezar. Aquí nos han hecho esta pregunta, como idea está bien, pero bueno, aquí nos está preguntando por un territorio y dice, ¿qué unidad de intervención policial va a actuar? Pues aquí nos pregunta por Logroño. Pues bueno, tenemos que situarnos en el mapa y aquí nos tendríamos que haber aprendido, pues lógicamente los territorios y tal, sabemos que está La Rioja. Vale, pues le toca a la última. Fijaos que otra vez pecan de eso, de irse a la última, ¿no? A la última de la lista. Entonces, pues nada, también es otro dato y otro análisis a tener en cuenta. Bien, y ya vamos casi acabando. Esta es la última de este vídeo, que nos dice el título 4 del libro 1 del Código Penal, ¿sobre qué trata? Bueno, siempre os comento que cuando vamos a empezar a estudiar una ley, es interesante que empecéis a estudiarla a nivel estructural. Que os hagáis pues una pequeña estructura y en base a esa estructura vayamos metiendo contenido. Podemos pecar cuando empezamos a estudiar en fijarnos en la estructura que tiene nuestro tema y ya está, y a veces pues no se da esa estructura de la ley. Pero es interesante que nos vayamos a la ley y veamos, vale, ¿qué estructura tiene? Pues vale, el Código Penal tiene, para empezar, el Código Penal no se subdivide solamente en títulos, sino que hay libros, ¿vale? Que es una escala, como si dijéramos, cuando hay una ley muy larga, muy extensa, pues se subdivide, o primero están los libros y luego los títulos, luego los capítulos, secciones y tal, ¿vale? Entonces, pues el Código Penal lo que ocurre es que tiene como dos partes diferenciadas. Está la parte general, que es el libro 1, y la parte especial, que son los delitos y sus penas, que es el libro 2. Antes teníamos las faltas, que es el libro 3, pero ya no existen las faltas. Entonces, pues bueno, debéis de tener eso también en cuenta de cara a conocer esa estructura. Y ya, pues bueno, aquí nos están preguntando por la parte general. Tenemos un título preliminar en el que habla de las garantías y ya empieza, ese título preliminar está incluso fuera de los libros, ¿vale? Luego empieza el libro 1, que es la parte general, en cuanto que se habla de delitos, las penas, o sea, las personas responsables, las penas, todo esto. Entonces, el título 1 empieza a hablar del delito en sí, de la infracción penal, y luego el título 2 de las personas que son responsables. Fijaos la idea, ¿no?, con la que se sigue, la estructura. Siempre tenéis que buscarle una lógica. Como os digo, el 1 es el de la infracción penal, en el que se habla de los delitos, las causas que pueden, las eximentes, todo esto, los que modifican. El 2, quién va a ser responsable de ese delito. El 3, qué castigos se van a poner a los responsables de ese delito. Y luego el 4, lo lógico es que haya, pues, como sabéis que, ¿cómo os diría? La consecuencia de la comisión de un delito se subdivide también en un castigo que puede ser una pena o puede ser una medida de seguridad. Entonces, si hemos dicho, el primero qué es un delito, el segundo, quiénes son las personas responsables de ese delito, y el tercero y el cuarto tienen que ser, pues, esas penas, el tercero, y el cuarto, las medidas de seguridad. Entonces, ya está, buscando esa lógica, pues nada, pues para que si nos preguntan en otra ocasión, pues ya lo tengamos en cuenta. Y recordad también que de un delito no solamente hay o puede haber responsabilidad penal, también puede haber responsabilidad civil. Pues el siguiente capítulo va a ser eso, la responsabilidad civil, ¿vale? Así que, bueno, pues es eso, buscarle la lógica siempre a la estructura de cada una de las leyes. Bueno, chicos, pues lo dicho, casi una hora llevamos aquí de análisis y hemos visto poquitas preguntas, pero creo que es muy interesante de cara a mucha información que hay dentro de los exámenes, ¿no? Si queréis la segunda parte, ya os he dicho, me vais dejando los comentarios a ver qué os parece el nivel, qué os parece, pues también el tipo de preguntas que pueden poner en el examen oficial que vais a realizar. Si creéis que puede ir por incluso algunos temas, pues, oye, a mí de la Unión Europea sí creo que va a ser así tal. Necesito que comentéis y que me digáis
lo que observáis, vuestro análisis propio, ¿vale? Y en base a cuando considere que hay comentarios, si no hay comentarios, pues lógicamente no os facilitaré esa segunda parte a nivel público y únicamente pues la dejaré público para los alumnos y ya está, ¿vale? Pero bueno, que haya una cierta participación, ¿vale? Para si os parece interesante. Y nada más, cualquier cosita lo vamos viendo en los siguientes vídeos. Mucho ánimo, mucha suerte y seguimos. Un saludo.